Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Bienvenidos al disfrute de nuestro alimento diario. Serie Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Título del tomo, El oír con fe. Autor Pedro Don. Título de la semana, Las obras de la ley o el oír con fe. Día miércoles, leer con oración. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan, capítulo 3, versículos 6 al 8. Repetimos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Título del día. Dios nos concede el Espíritu por el oír con fe. Para vivir una vida cristiana victoriosa, necesitamos llenarnos del Espíritu. De lo contrario, nos embriagaremos con el vino de este mundo, que no es capaz de darnos alegría. Efesios, capítulo 5, versículo 18. En el 5º capítulo de Efesios, se nos dice cómo podemos andar en el Espíritu en todo momento. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Versículo 19. Querido lector, la palabra debe ser hablada entre nosotros, porque cuando lo hacemos, se inculca en nuestro corazón. De lo contrario, todo lo que oímos pronto será olvidado. En Colosenses hay un pasaje similar. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Capítulo 3, versículo 16. La palabra que recibimos del Señor debe ser hablada, enseñada y aconsejada entre nosotros. Este consejo no debe basarse en nuestras propias opiniones, sino exclusivamente en la palabra recibida. Esto ya ha dado resultado cuando ofrecemos oración a las personas en las calles. En el pasado, cuando alguien aceptaba una oración, le preguntábamos si tenía alguna petición específica y orábamos de acuerdo a su respuesta. Hoy ya no hacemos eso. Cuando encontramos personas que aceptan la oración, le pedimos que escojan un ítem de la inmersión y esa palabra es la que satisfará su necesidad. Esto es increíble. El mejor consejo que podemos dar a los demás es a través de la palabra profética. Esto nos ha ayudado mucho. Cuando practicamos el oír con fe, recibimos el Espíritu y en su poder Él hace el resto. Él es quien hace los milagros. Si hacemos nuestra parte de oír diligentemente con fe, el Espíritu hará la obra en nuestras vidas. Así que Dios da su Espíritu no por las obras de la ley, sino por el oír con fe. En el 3er capítulo de Juan leemos acerca de Nicodemo, versículos 1 y 2. En el contexto que abordamos en Gálatas esta semana, Nicodemo representa lo máximo que un hombre es capaz de alcanzar en la práctica de la ley. Maestro entre los fariseos, principal entre los judíos y parte del liderazgo de la nación judía. Juan capítulo 3, versículo 1. Además también era un hombre ya anciano, experimentado y maduro. Versículo 4. Sin embargo, a pesar de su avanzada edad, y de la experiencia adquirida a lo largo de los años, Nicodemo pidió ayuda a Jesús, quien tenía la mitad de su edad. Le dijo: Rabí,
sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Juan capítulo 3, versículo 2. Nicodemo se asombraba de que Jesús pudiera hacer señales, porque nadie puede hacerlas si no viene de Dios. La respuesta de Jesús al maestro de los fariseos fue la siguiente. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3. En el texto original de este pasaje, la expresión nacer de nuevo significa nacer de arriba. A menos que nazcamos de arriba, no podemos ver las cosas del reino de los cielos. Las señales que realiza Jesús provienen de otra esfera, la celestial, el reino de los cielos, al que solo tienen acceso los nacidos del Espíritu. Versículos 4 y 5. Todo aquel que nace de la carne, carne es. Versículo 6. Es por eso que no tendría sentido pretender volver al vientre materno y nacer de nuevo en una versión mejorada, como lo sugirió Nicodemo. Incluso si la reencarnación fuera posible y el hombre tuviera la oportunidad de repetir su propia vida, enfocándose en mejorar su comportamiento, nunca podría hacerlo, ya que permanecería en la esfera de la carne. Necesitamos nacer de nuevo del Espíritu y luego ser trasladado a otra esfera. Versículo 6, parte B. Si permanecemos en el reino de la carne, continuaremos actuando como todos los demás. Lo máximo que podemos lograr a través de la práctica de la ley es el nivel de Nicodemo. Si queremos ser como Jesús, necesitamos entrar en otra esfera, la esfera celestial del Espíritu. Para acceder a ella, necesitamos nacer de nuevo, nacer de arriba, creyendo en el Hijo de Dios, que tiene vida eterna. Ya que nacimos de nuevo del Espíritu, Dios desea que también seamos guiados por Él. Juan capítulo 3, versículo 8. Cuando nacimos del Espíritu, comenzamos a pertenecer a la esfera espiritual y no debemos volver a vivir en la esfera de la carne, racionalmente, según nuestra propia lógica y sabiduría. Desde el momento en que nacemos de nuevo, necesitamos seguir al Espíritu a través de la palabra. La acción del Espíritu no sigue la lógica humana. La informática, por ejemplo, sigue una secuencia lógica binaria. Nosotros, seres humanos, también tendemos a actuar siguiendo secuencias lógicas y por eso somos más receptivos a la práctica de la ley, que sigue una determinada lógica. No obstante, andar en el Espíritu no se basa en razonamientos humanos. Cuando andamos en el Espíritu, no sabemos cuál será el siguiente paso. Nunca hubiéramos imaginado, por ejemplo, el colportaje dinámico o el intenso fervor de la energía que nuestros adolescentes han traído a la iglesia. Nada de esto es lógico. Si nos quedamos en la esfera lógica, lo máximo que tendremos en la iglesia serán muchos Nicodemos. Pero es a Jesús a quien necesitamos. Necesitamos muchos hombres que sigan al Espíritu, permitiéndole realizar la obra de Dios a través de ellos. Cuando estamos en la calle, contactando a las personas o sirviendo al Señor en los diversos servicios de la iglesia, no podemos seguir secuencias lógicas, sino el Espíritu, pues es Él quien llevará a cabo la obra. Por eso, Pablo se desesperaba ante la posibilidad de que los gálatas abandonaran el oír con fe y regresaran a la práctica de la ley. Es a través del oír con fe que el hombre recibe y sigue al Espíritu, y así el Espíritu tiene la libertad de conducirlo a hacer la voluntad de Dios. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems.
para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.